juez que tiene la responsabilidad de decidir si los 3 señalados por los trágicos sucesos en el lugar Virgen de la Asunción en marzo pasado no pierde tiempo y corren audiencias hoy y mañana. La Feria de Jocotenango vive este fin de semana todo su tradicional esplendor, cuando faltan 3 días para celebrar la feria patronal de la capital en el Día de la Virgen de la Asunción. Un muerto y varios heridos dejan violentos enfrentamientos entre grupos de la ultraderecha estadounidense que manifestaban y opositores en Virginia. Un plan piloto para combatir la desnutrición crónica en Ixtapa, Escuintla, ponen en marcha autoridades locales y gubernamentales. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, soy Verónica Orantes. Comenzamos de lleno con la información. La audiencia de fase intermedia del caso Hogar Seguro continúa con la exposición de los argumentos de la parte creyente, que también pide enviar a juicio a los exfuncionarios. La audiencia que definirá si los exfuncionarios del Hogar Seguro Virgen de la Asunción deben enfrentar juicio continúa, este sábado y domingo, así dispuesto por el juez Carlos Guerra. El abogado querellante enfatizó que la declaración de las niñas demuestra el sufrimiento que pasaron ese día, el 8 de marzo en el que el fuego consumió y dejó la pérdida de 41 niñas fallecidas. ¿Cuál es el futuro que le espera a las que sobrevivieron? Como lo dijera una de ellas, hubiera preferido morir. Con todo respeto solicitamos que en el momento que usted resuelva, acepte nuestra objeción, nuestras objeciones planteadas y ordene la ampliación y corrección del escrito de acusación. Parte de lo que resaltó el abogado de la Fundación Sobrevivientes fue la vida de las adolescentes cambió para siempre, debido a las quemaduras que lastimaron sus cuerpos. Este caso es paradigmático y histórico para el país por lo que lo representó y lo que debe generar es una nueva política pública, una reestructuración del sistema de protección para que eso no vuelva a pasar en el país. Pero por esa misma condición de buscar la verdad, es imposible de que en una audiencia intermedia se pueda conocer en realidad qué fue lo que pasó. Entre los que deberán definir su futuro penal se encuentra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la ex subsecretaria Anaí Keller y el exdirector del Hogar, Santos Torres. La audiencia continúa mañana. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Daniel Ramírez. Desde la lotería, algodones de azúcar, juegos y los tacos son parte de lo que usted podrá encontrar en la Feria de Jocotenango, que se realiza año con año en la Zona 2. Como parte de los festejos de la Virgen de la Asunción dio inicio la Feria de Jocotenango, de la que año con año los guatemaltecos disfrutan de los platillos típicos, dulces y juegos. Yo espero que en estos 4 días esté a lo máximo, o sea, bien pues. O sea, yo pienso que la economía en Guatemala para estos 4 días va a estar bien y para nosotros es un beneficio porque esperemos que sí vamos a vender nuestros productos, ¿verdad? Todas las familias, más que todo de acá del centro como del extranjero que nos visitan ahí de El Salvador y todo, pues invitarles, ¿va? Que se vengan a divertir, que vengan a la feria, que nos visiten. Y pues sí, con satisfacción, es una feria familiar más que todo, la Virgen de la Asunción, y hay que celebrarlo. Este año los comerciantes esperan vender todo el producto, por lo que invitan al público a disfrutar de la feria. La feria se realiza sobre la avenida Simeón Cañas, zona 2 capitalina, que estará hasta el 20 de agosto. Ha sido una tradición de los últimos años. Nosotros estudiamos aquí en la Mariano, entonces siempre ha sido una tradición durante 6 años que hemos estado acá y esperamos de que se siga así. Yo sí se los recomiendo que vengan a compartir con más personas, con su familia, con sus amigos y pues se la pasa uno bastante bien y la comida es buena. Los juegos como la lotería y el tiro al blanco están disponibles para que lleguen con toda la familia. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes, Emilio Artiga y Daniel Ramírez.
La violencia se apodera de las calles de Charlottesville, Virginia, durante manifestación ultraderechista. Una manifestación organizada hoy por grupos de la extrema derecha estadounidense en Virginia se transformó en un drama, luego de que un automóvil embistiera a una multitud de contramanifestantes antirracistas, con causa de un muerto y varios heridos. El incidente, aparentemente voluntario, se produjo poco después de prohibirse la manifestación, que estuvo salpicada de violentos enfrentamientos. Condenamos en los términos más firmes posibles esta exhibición atroz de odio, fanatismo y violencia procedente de varios lados, dijo el presidente Donald Trump desde Nueva Jersey, donde está de vacaciones. Las violentas refriegas se registraron entre militantes antirracistas y grupúsculos de la extrema derecha reunidos en esta localidad, obligando al gobernador de Virginia a declarar el estado de emergencia y a la policía a prohibir la manifestación. En medio de nubes de gas lacrimógeno, los enfrentamientos a golpes entre manifestantes de la derecha radical y contramanifestantes se multiplicaban aún antes de comenzar la movilización, con riñas, arrojándose proyectiles e intercambiando golpes con palos. El clima sumaba tensión porque los manifestantes portaban armas a la vista. Un automóvil embistió a la multitud e hirió a varias personas. En un video publicado se ve el coche oscuro que golpea a otro vehículo por detrás y luego retrocede velozmente en medio de los manifestantes. La derecha radical, incluida el Ku Klux Klan y neonazis, querían denunciar y oponerse al proyecto de Charlottesville de retirar de un espacio municipal la estatua del general confederado Robert E. Lee, quien luchó a favor de la esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense. Para fortalecer la seguridad alimentaria de pobladores de la aldea de Santa Cecilia del municipio de Iztapa-Escuintla y contrarrestar la desnutrición que aqueja este lugar, entidades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Municipalidad y Ministerio de Agricultura llevan a cabo un plan piloto para combatir este flagelo. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Rural Mixta de Aldea Santa Cecilia, donde acudieron madres de familia con sus hijos para recibir charlas educacionales de cómo alimentar sanamente y sobre todo de aprovechar los productos del campo que se dan en la región, que favorecen la nutrición de los miembros de la familia. Que es importante que observe la estrategia de prevención de la desnutrición crónica, que está basada en 4 ejes fundamentales que son salud preventiva, educación para el cambio de comportamiento, lo que es así agua y saneamiento ambiental, disponibilidad de alimentos y mejoramiento de la economía familiar. Dentro de los departamentos donde se reportan más casos de desnutrición están Iztapa, Guanacaste, Mazagua y La Gomera. Esto debido a que la mayor fuente de empleo lo representa la agricultura, sobre todo el cultivo de caña de azúcar, y debido a que solo en tiempos de zafra las personas consiguen trabajo, el resto de meses las familias no tienen otra fuente de ingreso. En relación a pobreza, porque hay muchos niños que están desnutridos, en relación a que muchas amas de casa no saben que existen palos, digamos, como moringa, como la chaya, el pescado que tenemos en nuestro municipio, lo cual muchas veces no se consume. Este programa se extenderá a otras comunidades donde las entidades han detectado casos de desnutrición, que no solo recibirán las charlas educativas, sino que también alimentos nutritivos para contrarrestar la problemática. Es que todo chatarra y gaseosas. Esa es la dieta que la mayoría de amas de casa le ha dado como costumbre a los niños, ¿verdad? Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. El diputado Luis Hernández Asmitia, acompañado del congresista Ronald Sierra, visitó el Hospital Regional de Cobán para conocer la situación de este centro asistencial y buscar beneficiarlo con una ampliación presupuestaria.
Dentro de los problemas que encontraron los congresistas estuvo el área de quirófanos, que estaba siendo remodelada a través de una donación de una constructora venezolana-alemana, pero luego desistieron y dejaron los trabajos inconclusos. Esto nos obligó a nosotros a utilizar un área que no era la de quirófanos originalmente, que es donde funciona el día de hoy. No es un área que tenga las condiciones como lo demandan las normas de bioseguridad. Sin embargo, el trabajo no se ha parado. Nosotros seguimos teniendo alrededor de 500 procedimientos quirúrgicos mensuales. También la propuesta del cuerpo colegiado aquí nos indica que más o menos anda cercano a 20 millones esa inversión. Probablemente la empresa que estuvo haciendo los trabajos de infraestructura para la donación ha de haber tenido algún inconveniente, pero nos dejó peor que como estábamos al inicio. Se espera que el congresista pueda presionar para que se asignen los recursos para construir los quirófanos, ya que en los últimos 4 años se han realizado 27,000 procedimientos en el hospital regional. La reclasificación del hospital conlleva un incremento en el presupuesto y que pueda tener mejor infraestructura. Reitero el tema de los quirófanos, el tema de sala de labor y partos, que necesitan un mejoramiento en su infraestructura, al igual que el abastecimiento, y no digamos los médicos. Siempre he dicho que los médicos y todos los salubristas, enfermeros auxiliares, técnicos comunitarios deben de mejorar sus condiciones. Con imágenes de Nelson Alexander y Alibat, informó Eduardo Samchung desde Alta Verapaz. El misqueño Fulgencio Hernández representará a Guatemala mañana en el Campeonato Mundial de Maestros de Atletismo que se disputa en Toronto, Canadá, en una cita deportiva que mantiene atentos a los vecinos de ese municipio de Guatemala. La competencia será mañana, domingo 13 de agosto, a partir de las 7 de la mañana, hora Guatemala, en el cierre del Campeonato Mundial de Atletismo de Maestros, Región Norte, Centroamérica y el Caribe, que durante 3 días se ha llevado a cabo en el estado de York Lions de Toronto, Canadá. Fulgencio Hernández fue seleccionado durante 12 años, de 1965 a 1977, con participación en los Juegos Panamericanos, en 1975 en México y en 2 maratones de Boston en 1972 y 1977. Ha sido campeón de Guatemala y Centroamérica en pruebas de fondo. Sus campos de entrenamiento son el Cerro Alush, el Manzanillo, la orilla del río Panzalic y las calles de Misco. Cada amanecer cumple con su rutina de entrenamiento como lo ha hecho desde hace 56 años. En una entrevista reciente expresó que no le ha importado levantarse temprano si está lloviendo, si hay frío o hay calor. Todos los días recorre más de 20 kilómetros, pero comenta que esa no es la parte más difícil, sino el creerse que es un campeón. La tradicional lluvia de estrellas fugaces tiene una explicación. Veamos esta videografía para entenderlo. Las estrellas fugaces son nubes de desechos espaciales conocidos como meteoritos. Se producen cuando los cometas, que tienen una órbita elíptica, se acercan al Sol. Al ocurrir esto, el hielo de su superficie puede derretirse, liberando partículas de polvo y roca que van dejando un rastro que circula en la misma órbita que el cometa. Cuando la Tierra atraviesa la órbita de un cometa, que puede estar aún vivo o haberse extinguido, puede producirse un número excepcional de estrellas fugaces, lo que se conoce como lluvia de meteoritos. Las estrellas fugaces son visibles cuando las partículas de polvo y roca entran en contacto con la atmósfera de la Tierra. La fricción de los fragmentos con el aire mientras caen a la Tierra hace que alcancen temperaturas muy elevadas. Esto hace que el aire desplazado brille intensamente, dándole la apariencia de una cola. El verano es la temporada alta en que la Tierra cruza estas nubes de polvo. Cielos despejados y temperaturas medias hacen más fácil observar este fenómeno. China insta a Estados Unidos a no avivar las tensiones con Corea del Norte. El presidente chino habló por teléfono con su homólogo estadounidense, quien horas antes había pronunciado un endurecido discurso contra Pyongyang, asegurando que el régimen norcoreano lamentará de verdad cualquier ataque contra su país.
El presidente chino Xi Jinping instó a su homólogo estadounidense Donald Trump a evitar palabras y actos que puedan exacerbar las tensiones con Corea del Norte. Xi habló por teléfono con Trump el sábado, horas después de que el estadounidense asegurara en un nuevo mensaje que el régimen de Pyongyang lamentará de verdad cualquier ataque contra su país. El líder asiático también volvió a pedir contención a las dos partes enfrentadas y animó a persistir en la dirección general del diálogo, de las negociaciones y de una solución política, según informó la televisión estatal china CCTV. La Casa Blanca indicó poco después en un comunicado que Xi y Trump coinciden en que Corea del Norte debe cesar su comportamiento provocador y reiteran su compromiso mutuo para una desnuclearización de la península coreana. Trump y el régimen norcoreano sostuvieron una encendida guerra verbal esta semana, después que los medios estadounidenses revelaran que Pyongyang había logrado miniaturizar una cabeza nuclear. Prensa Libre y Guatevisión reconocen la trayectoria de los profesionales que, además del trabajo diario, han mostrado su constancia al permanecer por más de 5 años en estas empresas de comunicación. Hace 66 años, Prensa Libre nació para brindar a los guatemaltecos un periodismo independiente, honrado y digno. Años después, en el 2002, surgió Guatevisión. Su incursión dio un giro a la televisión nacional y a la manera de hacer periodismo audiovisual. Esa calidad de contenidos es un combinado entre un consejo directivo que busca constantemente la innovación y el grupo de profesionales que trabaja en cada departamento. Por ello, hoy se realizó el evento de reconocimiento Honor a la Trayectoria. Nosotros, tanto en Guatevisión como en Prensa Libre, lo que tratamos es dar honor a la trayectoria, pero es también un honor y un agradecimiento a la lealtad y al trabajo de toda la gente que está con nosotros, porque las instituciones, las empresas, toda la organización humana es lo que son sus integrantes. Profesionales que han trabajado en estos medios por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años fueron reconocidos con un pin conmemorativo. Las empresas se vuelven familias y entonces crece un sentimiento de cariño, de aceptación y también de crecimiento de ellos dentro de las empresas, y es muy importante reconocerles esa labor que hace cada uno de ellos. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión. La historia de Ricitos de Oro llega para tener un domingo familiar en el teatro. Esta es la entrega. Bueno, para mí este montaje es importante porque estamos trabajando, aunque no lo crean, con gente joven, aunque no lo parezca. Sí, son jóvenes de la Universidad Popular, son de la academia, son de primer ingreso y pues la academia les está dando la oportunidad a ellos para que empiecen a experimentar en las tablas lo que es hacer el verdadero teatro en Guatemala. Bueno, Ricitos de Oro es una historia que generalmente, y creo que así es, todos conocemos, que se trata de una niña que sin permiso entra a la casa de los osos y se toma la sopa del osito. Entonces, y además quiebra una silla, se acuesta en la cama y entra a hacer averías. Pero la adaptación que nosotros hicimos no se basa solamente en eso, sino que dentro del bosque pasan muchísimas aventuras. Ya tenemos a las 2 ardillas, tenemos a la mariposa, tenemos a la perica, a los 3 osos que no pueden faltar y por supuesto Ricitos de Oro, está una mona que se cree gata y sus 2 hermanitos monos que se creen dinosaurios. Entonces es una obra de teatro. También tenemos a Menchaje, que es el cartero, y tenemos al zorro, que es bien zorro, ¿verdad? Entonces pasan muchas cosas y lo más divertido es que toda la musicalización es de Bruno Mars. Estamos en agosto, los domingos a las 11 de la mañana aquí en el Teatro de la Universidad Popular, 10ª calle y 10ª avenida. No falten porque solo estamos 4 fines de semana. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es la expectativa? El psicólogo Arturo Archila lo explica en otra de sus cápsulas de análisis sobre el comportamiento y la conducta. Todos tenemos expectativas sobre algo y hemos llegado a creer que la expectativa es útil y necesaria.
a pesar que la mayoría de veces nos causa ansiedad o ilusiones que no se ajustan a la realidad. Embelesados en la expectativa, perdemos la atención de lo inmediato, de lo real a lo inexistente. Toda acción se sustenta por sí misma, no necesita de la expectativa, pero, insisto, preferimos la expectativa. Obviamente planificar es necesario, pero la expectativa siempre sobra. Crear una expectativa significa formular una anticipación, la proyección de una imagen de cómo será, sería o debería ser algo, con su inevitable dosis de ansiedad. El error cometido una y otra vez consiste en concebir el futuro como algo real, algo que cabe planificar, incluso controlar. Pero en realidad nadie controla la vida. La vida nos lleva y trae, y la mayoría de veces sus planes no coinciden con los nuestros. La expectativa no es acción. De hecho, la expectativa no sobrevive a la acción inmediata. Pero los hechos sí pueden perderse en la expectativa. La expectativa nos somete a la promesa hecha por otros o por nosotros mismos de un resultado que supere nuestros males. Pero nadie puede controlar el pensamiento ni la actitud de los demás, tampoco las circunstancias del mundo y de la vida. Sin embargo, podemos aprender a vivir en la acción inmediata, en profunda paz, en medio de la tormenta. Investiguemos www.percepcionunitaria.org. Y ahora damos paso a Marisol Padilla, que da un rápido repaso de las condiciones del tiempo previstas para mañana. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Condiciones del clima para mañana domingo sobre el territorio nacional. Lluvia con tormenta eléctrica hacia el final de la tarde y comienzo de la noche. Temperaturas máximas y mínimas. Ciudad de Guatemala sube a los 26 grados centígrados, a los 19 Quetzaltenango, 24 en Huehuetenango, Sololá con 20, 25 en Zacatepeque, Chimaltenango con 24 y 18 en San Marcos y el departamento de Totonicapán. Vamos a conocer las temperaturas ahora de los departamentos situados en toda la costa sur. Mínima de 22, máxima entre los 31 a 32. Santa Rosa sí se mantendrá entre los 17 a los 28 grados. En el departamento de El Progreso la temperatura podría subir a los 33, al igual que en Chiquimula y Zacapa, 26 grados en el departamento de Jalapa. Vamos a tener temperatura estimada de 30 grados en Jutiapa, Petén con 33, 22 en Quiché, Alta Verapaz 24, 30 en Baja Verapaz y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 23 a los 31 grados centígrados. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días. Del día domingo al día martes prevalece la lluvia sobre el territorio guatemalteco, especialmente sobre la ciudad de Guatemala, 26 o 25 grados centígrados la temperatura al mediodía. Vamos a tener luz solar desde las 5 horas con 47 minutos. Esto mañana domingo. Que tenga usted buena noche. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó. Y ahora damos paso a Panorama Político, donde se abordarán los temas más relevantes de la semana. Así que no cambie. Es un gusto haber estado con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Hay muchos temas que tenemos pendientes que tratar acá, lo haremos hasta hoy por la coyuntura, sobre todo un tema que acaparó las portadas noticiosas durante los últimos días y es esta situación de construcción y corrupción que también pues desnuda sobornos que recibieron algunos activistas que
estuvieron muy, ahí sí que muy activos, valga la redundancia, en el tema de la lucha contra la corrupción, y pues ahora se desnuda esta situación, así que comenzaremos a hablar del tema, y para ello hemos invitado a Jaime Villela. Él es del grupo Intergeneracional, bienvenido acá, un bloguero también bastante conocido, y también está Otto Ángel, nuestro jefe de redacción, y también Carolina Leverón para hablar del tema. Entonces hablemos sobre esto. ¿Nos sorprendió este asunto de que salieran a relucir estos nombres en el caso de construcción y corrupción? ¿Quién empieza? A ver, yo creo que en efecto nos sorprende el hecho de que primero José Luis Agüero la semana pasada, y posteriormente lo confirma Álvaro Mayorga, y por ahí puede ser que otras personas más, o dependiendo de las investigaciones que el Ministerio Público haya encaminado a partir de los allanamientos en la sede del Movimiento Cívico Nacional, pues pueda determinarse que haya más personas. ¿Sorprende? Sí, porque estábamos hablando de un grupo que puede uno estar identificado ideológicamente o no con él, puede simpatizar con él o no, pero que fungía como una voz para algún sector de la sociedad que a veces tenía más o menor protagonismo que otros sectores. Creo que causa algún nivel de frustración ver que esa voz, al final de cuentas, terminaba favoreciendo a intereses espurios como los de Alejandro Sinibaldi. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que esto se da en medio de una declaración de una persona que está procesada y que también debe esperarse que las investigaciones continúen. Lo que sí es un hecho es de que el Ministerio Público ya había puesto el ojo, la mirada en el Movimiento Cívico Nacional el mismo día que declara este empresario de la construcción, al iniciar los allanamientos por haber recibido algún pago, alguna transacción con la empresa Arco, que también es una empresa familiar del exministro de Comunicaciones. Sin duda, a quien esta vez sí le tocó fue al Movimiento Cívico Nacional, algo que no se esperaba, como ya lo decía Otto Ángel, y que tampoco ha ayudado un poco la aparición pública días después o ese mismo día de Rodrigo Arenas, que ha despertado más dudas, ha de alguna forma generado rechazo, el que se esté negando sistemáticamente que no se tenía conocimiento de qué dinero estaba recibiendo y de esas cantidades millonarias y los vínculos con Alejandro Sinibaldi sobre todo. A ver, Heini, nos gustaría tener tu opinión al respecto, porque sabemos que sobre el tema tienes mucho. Como yo lo veo, la manera en que yo analizo esto es de que la política es un negocio, ¿ya? Y como tal tenemos que entender este fenómeno, y por eso es de que no debería ser sorprendente que se den estas noticias, porque simple y sencillamente lo que está haciendo acá es una inversión para garantizar más adelante algún tipo de protagonismo que permita estar en una posición de seguir haciendo negocios. Y ojo acá, porque también hay un fenómeno. Estamos condenando al MCN de entrada, que yo lo hago también, y estoy de acuerdo con eso, pero estamos olvidando a los mismos constructores. O sea, cuando se está pagando ahí una comisión por el pago, no olvidemos que también está pagando por el hecho de ser ellos los que puedan construir esa carretera, quitándole oportunidades a muchísimos guatemaltecos que son excelentes ingenieros, arquitectos, que pueden crecer con sus empresas, pero que no tienen ese crecimiento porque la obra pública ha quedado en manos de un grupo que sí sabe manejar muy bien el tema de sobornos, de comisiones, etcétera, para poderse quedar con los proyectos. Y en el caso de poder tener acceso a esa posibilidad, se basa precisamente en tener los contactos políticos, y es donde el MSN era una de las piezas que podría en un futuro crear ese contacto para un gobierno. Pero estamos hablando entonces primero de una actuación poca ética, digamos así, de parte de las constructoras, de parte de los funcionarios públicos, pero estamos viendo un intento de cooptar también a no solo los empresarios, sino estamos viendo ahora también que grupos de la sociedad civil, o sea, es momento de replantearse esto también, cómo se puede cooptar de alguna forma de alguna manera financiamiento a diversos sectores. Es que así es, y es donde has tocado el punto tal vez más importante, y es de que esto tiene que reflejarse en una manera de cómo crear una auténtica democracia, porque seamos claros, en Guatemala quien no tiene dinero no puede participar políticamente. O
sea, para ser candidato en un pueblo, para ser candidato a diputado en un departamento o candidato a presidente, se necesita mucho recurso económico. Y ese recurso económico no viene de gente como nosotros que vivimos al día, por así decirlo, con la mayoría de guatemaltecos que no podemos venir y decir voy a aportar 500 quetzales, voy a aportar 1000 quetzales para este grupo político. Porque los grupos políticos constituidos ahora en torno al negocio público, ninguno nos representa. A ver, yo sí realmente, yo no sé si la comparación sea la adecuada, pero a mí lo que sí realmente me preocupa es cómo se utilizan estos poderes, ya sea de sociedad civil, de sindicatos o de poderes más oscuros, quizá como Byron Lima, para hacerle favores a los partidos políticos, a los políticos partidistas o a quienes sea, a cambio de qué al final, porque estamos hablando, por ejemplo, de que lo mismo hace Joviel Acevedo con el gobierno de turno, o sea, saca protestas o hace protestas o amenaza con protestas para tener sus propios beneficios y de la cúpula sindicalista de ese grupo. Aquí hay que entender, igual, el caso de Byron Lima, ¿no? Que a cambio de dinero, a cambio del control de las prisiones, estaba haciéndole favores al Partido Patriota en este caso. Finalmente, quizá la comparación no es la misma, pero el acto viene siendo similar. Pero a ver, yo creo que no hay necesariamente que saltarse de un solo el caso de Byron Lima, y hay que entender algunas cosas en este caso particular de construcción y corrupción y el involucramiento de MCN. Primero, el fenómeno no es un fenómeno aislado, como lo planteabas, ¿verdad? Y este tema de los constructores se da en un contexto. Lo último que hemos visto, que son las declaraciones de José Luis Agüero de Asfalwa y del señor Mayorga de CONASA, tienen que ver con una deuda de arrastre generada desde la administración Colom, que propició también una competencia, pero no la competencia ideal que pretendíamos, entre empresas constructoras de capital emergente, no necesariamente el más honrado, con el capital tradicional que estaba acostumbrado a recibir los contratos de corrupción y que financiaron al Partido Patriota, digamos. El nivel de ilícito se difumina con mucha facilidad, pero por lo menos Álvaro Mayorga de CONASA está metido también en cooptación del Estado. Entonces, un poco la frustración que uno escucha de las declaraciones de Agüero y de Mayorga también es, casi de manera implícita, financiamos al PP, y en enero de 2012 me llama Alejandro Sinibaldi para pedirme, para decirme: mira, yo sé que tenés una deuda de arrastre generada de aquellos. Bueno, y esto y en la cabeza de ellos financiaron para pagar esa deuda de arrastre. Y esto es lo que sabemos, no sabemos también cómo ha funcionado en otros gobiernos, con qué sectores y a cambio de qué, porque incluso si vemos en el gobierno del Partido Patriota, o sea, hasta los narcos financiaron con tal de tener esa deuda de arrastre se fue generando a partir de desastres naturales que la administración de Óscar Bechet y Álvaro Colom dijeron: declaremos estados de emergencia, contratemos, damos a dedo y después pagamos. Y no pagaron comisiones. Y aquí solo estamos hablando de constructoras, también hay farmacéuticas y hay en gobiernos anteriores como en el gobierno de la UNE. Eso se repite en todo el escenario, pero ahora hagamos el vínculo con el MCN. ¿Por qué financiar el MCN? Ese es un grupo emergente o qué sé yo. Y la cuestión ahí está en que nosotros tenemos que ver de que el MCN sí maneja la lógica de pensamiento de la sociedad, comienza a tirar ideas. Y yo pongo un ejemplo que he usado últimamente, y es la ciudad de Guatemala, cómo fue planificada los últimos 30 años, para vehículos o peatones. Todos somos peatones, no importa qué clase social seamos, todos somos peatones. Pero la ciudad fue planificada para vehículos, fue planificada para un estrato social más elevado. Y hoy que tenemos un problema de exceso de carros, pero ya no podemos ni caminar, no hay aceras, no hay transporte público, y los carros, pues resulta que la clase más pobre también pudo tener acceso a vehículos, y eso es lo que ahora hace colapsar la ciudad. Ahí hay una lógica de pensamiento, y eso se repite con grupos como el MCN, que comienzan a decir lo privado es superior a lo público, precisamente para poder amparar ese tipo de negocios. Bueno, bastante interesante este tema. Ojalá logremos terminar de concluir esta situación en el siguiente bloque, así que por favor vamos a un corte comercial y los espero en breve en Panorama Político. Bueno,
Bueno, seguimos en esta segunda parte de Panorama Político hablando un poco de este caso, corrupción y construcción, construcción y corrupción, da igual el orden en el que se diga, y también de los sobornos que se otorgaron al Movimiento Cívico Nacional, específicamente a uno de sus dirigentes, a Rodrigo Arenas. A ver, yo me quedé con la duda a partir del primer bloque de por qué elegir un grupo como MCN, o sea, ¿qué tenía MCN que no tenían otros grupos para elegir, para ser electos, para difundir esta campaña, para recibir los sobornos y para hacerle útil a Alejandro Sinibaldi? Yo primero creo que, y quisiera que me complementaran ahí, este grupo responde sin duda por su financiamiento y por quienes están atrás a la élite tradicional guatemalteca. Los hemos visto activos en algunas manifestaciones, o los vimos activos en las manifestaciones a favor de Venezuela, y también vimos que de alguna forma presentaron una oposición cuando se planteó el tema de la reforma constitucional. Ellos definitivamente estaban en contra de que se reformaran ciertos artículos de la Constitución. Entonces esto dice mucho quiénes estaban detrás del Movimiento Cívico Nacional. Y aparte también el tema de que es una forma de funcionamiento, como les digo, es un juego de negocios donde es gente, el MCN es gente que es de las mismas familias de los dueños de las empresas. Entonces, el discurso del MCN siempre ha sido por la transparencia, en las comisiones de postulación de magistrados, por ejemplo, de que sea gente proba, pues la gente proba es la gente que esté afín a ellos, a las familias de ellos, a los negocios de ellos, que esté a favor de lo privado, sobre lo público, y entonces van moldeando la opinión pública, van creando el sentido común. Entonces comienzan a vender con un buen sistema de comunicación y con mucho capital para poder transmitir esa comunicación, comienzan a vender ideas donde cualquier gobierno de izquierda es corrupto, cualquier gobierno de derecha es probo. Y hay corrupción en el gobierno es muy corrupto, pero todo lo que tiene que ver con las empresas privadas que son proveedoras del Estado o constructoras del Estado, esas empresas de las familias pues, que han salido ahora a luz, esas empresas sí son honradas. O sea, ellos jamás han pagado un soborno, ellos jamás han hecho nada malo, lo que venden es de calidad y todo. Entonces siguen ese pensamiento, y lo que hoy desnuda este caso es de que todas esas ideas eran un castillo en el aire, ¿no? Era humo, porque la realidad es de que son empresas exactamente igual que cualquiera de las que ellos acusaban anteriormente, con las mismas calidades morales que los funcionarios. Y eran ideas como muy escuetas también, ¿verdad? Pero que apelaban mucho a la sensibilidad de la gente, y que son las ideas que finalmente se le quedan a la gente y que sí tienen un impacto real en el imaginario colectivo. A ver, yo creo que sí, en efecto, MCN tenía una ventaja comparativa con otras organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que tenía muchos contactos hacia muchos lados, por que muchos jóvenes que la integraron al arranque pues venían de estas mismas corporaciones. Lo que sí creo es que un elemento diferenciador de MCN con otras organizaciones es que debido a las conexiones, no quería usar la palabra conectos porque creo que no era la mejor, las conexiones que tenía, comenzó a aprovisionarse de planes a largo plazo. Y si uno habla con políticos en 2011 y 2015, sabe que MCN o algunos grupos de MCN o cercanos a ellos se acercaban a organizaciones políticas, y a cambio de algún nivel de respaldo o de legitimación al partido político, se convenían que sus miembros entraran a los listados de diputados. Y uno puede hablar con gente que va desde el líder hasta el PAN y conocer de negociaciones para que entrara gente de ellos a esos listados. Creo que el ejemplo más concreto, que era un matrimonio bien extraño ideológicamente, era el de Luis Pedro Álvarez, uno de los fundadores de MCN, libertario, uno de los libertarios más duros y más vociferantes, con un partido de centro izquierda, alguien de centro izquierda se va a enojar, como Encuentro por Guatemala de Ninette Montenegro, que al final hay un quiebre cuando el mismo MCN le dice, se posiciona en contra de las reformas constitucionales, y Luis Pedro Álvarez pues muestra quién ideológicamente es y se termina separando de Ninette. Pero ahí uno identifica como la cúspide de esos matrimonios por conveniencia que hubo entre esta ONG,
y que a ellos les ofende el término ONG, pero lo son, y los partidos políticos, y en efecto hubo negociaciones con otros partidos más para emparejarse. Jaime, yo quisiera saber también, en tu opinión, si es válido ese argumento de decir, yo no tengo la obligación de saber si es lícito o es ilícito el millonario, la millonaria donación que estoy recibiendo para mi ONG, o cómo leer también esa reacción que tiene el MCN ante estas acusaciones tan duras. Cuando se es un defensor de la probidad, de la honradez, de la transparencia, hay una obligación implícita en eso de que los fondos que uno maneja tienen que ser igual de transparentes como uno exige a otros. Pero es que el tema acá es de lo que se valen para demostrar transparencia y decir es que da gente de dinero. O sea, quienes me dan dinero a mí es gente de dinero. Entonces automáticamente lo que están, y esa es la parte que lo que ellos nos enseñan, lo que transmiten a la sociedad es el que tiene dinero es honrado y el que es pobre es ladrón. Entonces, aunque si es un rico, entonces él tiene, yo no voy a cuestionar jamás, le sobra. A él le sobra y lo hace por amor a la patria. Entonces yo nunca voy a cuestionar el origen de esos fondos, ¿ya? Entonces ellos salen con la política de que si es dinero de narcotráfico yo no lo toco, entonces yo soy honrado, porque yo no voy a aceptar que un narco financie mi organización. Pero si es Sinibaldi o si es cualquier otra persona, o como estos constructores que son unos corruptos, ¿ya? Y ojalá se quede bien demostrado en el juicio, eso no les importa, porque eso ya es normal. O sea, lo que transmite Arenas es de que los ricos tengan sus empresas, que provean al Estado y que roben en el Estado, eso es normal, o sea, ellos tienen ese derecho. El que no tiene derecho es el que sea pobre y que se quiera meter a robar al Estado. Entonces ahí sí que se cree. ¿Y cómo leemos también la salida, por ejemplo, tan rápida de los otros miembros del MCN de decir, bueno, no, me voy porque acá hay corrupción y yo mejor me voy, me aparto, yo qué sé? Porque finalmente también fueron parte de eso y si en algún momento vieron alguna actividad sospechosa tampoco la denunciaron. No, lo que pasa es que son parte pues, integral de ese problema. Lo que hacen es bajar los daños, ¿no? Un recuento de los daños es disminuir los daños que puedan tener, mejor nos zafamos porque es indefendible. O sea, la posición de estar en el MCN y decir es que yo no sabía nada es indefendible, mejor me retiro y no tengo que responder por lo que haya pasado. Ahora, creo que pudo haber gente en MCN que, yo creo que hubo un par de categorías ahí. Hubo gente que vio que había entrado, que estaba entrando mucho dinero y no preguntó y prefirió no preguntar. Pero hubo gente que ese argumento de mantener segundos. No sé si es válido, no, pero ocurrió. Otra que vio, no sé si se enojó, pero se fue, pero tampoco dijo nada. Sí, como muchos empresarios, yo me imagino que hubo empresarios a los que Sinibaldi les dijo, mira, venga el dinero, y dijeron no. Y ahí están esperando sus pagos. Y ahí están esperando sus pagos y no denunciaron. Pero hay que entender que no vivimos en Suecia, ¿verdad? Esta era nuestra cultura guatemalteca que tenemos que ir corrigiendo. Yo no, con eso no estoy defendiendo a esta gente, pero digo que es la forma. No estás diciendo, como dice el presidente Morales, que la corrupción es normal. Estoy tratando de explicar que es como la idiosincrasia guatemalteca funciona. No es bueno. Claro, y yo creo definitivamente no lo es. Y yo creo que tanto el sector privado, los constructores, como estos grupos, nunca pensaron que este momento se iba a llegar y que los pagos, las coimas, iban a darse o revelarse a la luz, y lo hicieron pensando que esto iba a quedar en total impunidad, y ahora vemos que se revierte. Bueno, ya hemos llegado al final de este segundo bloque, vamos por el final, ya la tercera parte, así que por favor vamos a un corte comercial y espérenos para esa tercera parte, donde hablaremos de temas bastante interesantes también. Entramos ya a la tercera parte de Panorama Político y queremos hablar de otro tema que quizá va de la mano con estos dos temas que hemos hablado en los bloques anteriores, y son todos estos sobornos y toda esta política sucia que se da, o al menos que hemos logrado conocer más a profundidad ya en los tribunales en los últimos días, porque ya es una cosa que todo el mundo lo sabe, pero que en los tribunales pocas veces llega. Ahora, también en el Congreso de la República surgió en estos días esta situación de los diputados ahí intentando controlar el Tribunal Supremo Electoral vía las reformas electorales y los intereses de siempre, ¿verdad? Tener o elegir un Tribunal Supremo Electoral que esté acorde a los
intereses de estos políticos partidistas para perpetuar este sistema de esta política sucia que hemos visto. ¿Cuáles son los riesgos de que siga en manos de ellos esta situación? La preservación del sistema que estamos viendo en los tribunales. O sea, ¿cuánta gente hay en la calle que dice, si yo estuviera de diputado haría esto, o si yo fuera alcalde haría esto, o si yo fuera presidente haría esto? Hay gente buena, hay buenos liderazgos en la calle, pero nunca van a tener posibilidades porque el buen liderazgo no puede venderse para, financiarse a través de concesionar una carretera o alguna obra pública, comprar o negociar con algún proveedor del Estado. Entonces, lo que están haciendo estos partidos políticos es nada más intentar preservar un sistema que creo yo que ahora empieza a romperse. ¿Hasta dónde se puede llegar a romper? Esa es la pregunta, porque esta gente actúa más rápido que lo que pueden actuar la gente que sí quiere un cambio de país, porque la organización está en estos partidos políticos, no en la gente de la calle. Entonces ahí es donde puede haber un desbalance, pero lo que están haciendo ellos es defender el sistema anterior. Y es la forma de rechazo, y media vez se maneja el Tribunal Supremo Electoral, se manejan perfectamente bien el financiamiento, y de qué forma se puede liberar la democracia, sí siempre va a ser dependiente de los recursos económicos de quien tenga intereses con el Estado, y por otro lado, dentro del Estado mismo, quien administra las elecciones, también va a preservar esos intereses particulares. Sí, yo me he confesado cautelosamente optimista respecto a las elecciones de 2019, en el sentido de que por lo menos hemos avanzado, que a estas alturas, en el periodo pasado, ya estábamos metidos en cosas electorales. Y creo que el tema de financiamiento ha sido muy relevante, como se ha llevado por todos los escándalos de corrupción. Habiendo dicho esto, creo que si los partidos aspiraban a tener un tribunal que tuviese consejeros delegados de los partidos, como funciona más o menos en México y como funciona más o menos en El Salvador, debieron de haber dado señales de mecanismos de control a lo interno de los partidos, la famosa democratización de estos, que no ocurrió en la reforma pasada. Así que si eso no ocurre, es mejor quedarnos con un tribunal que funcione como árbitro, porque hoy no confiamos en los partidos políticos. Yo aspiro que en algún momento de la historia guatemalteca nuestros niveles de confianza de las organizaciones políticas puedan ser más altos. No me parece una idea totalmente descabellada que haya gente que sepa cómo funcionan a lo interno los partidos en la autoridad electoral. Pero hoy lo que vimos en las últimas semanas, a todas luces huele a transada. Y ese es el problema. Y sobre todo porque no se discute abiertamente. O sea, vemos que un grupo de diputados, salen audios de un grupo de diputados que conversan y quieren ver cómo pues hacen una ley a su favor, a su medida, y poner al Tribunal Supremo Electoral subordinado a ellos. El tribunal también, por su parte, no ha dado como suficientes mensajes en el tema de financiamiento contundentes, por lo menos en las últimas resoluciones, y en este caso me refiero al registro de ciudadanos específicamente, que fue el encargado, al permitir que partidos como la UNE y FCN Nación, que hasta el momento no han sido auditadas sus cuentas de la campaña del 2015, es un mensaje bastante negativo que se manda al resto de organizaciones políticas que sí cumplen con presentar sus estados financieros. Yo sí soy un poco pesimista en ver a diputados en la siguiente legislatura distintos a los que hoy vemos, porque ellos mismos son los que están reformando o tienen que reformar la ley electoral, y lo van a hacer a su manera, y vemos que en algunos casos se ponen de acuerdo para, por ejemplo, otorgarse el bono, pues de alguna forma también se van a poner de acuerdo para blindarse en temas que no les afecte como a los intereses de los partidos y de ellos personalmente. Bueno, yo creo que igual el hecho de que las personas electas para estar en el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral no es un secreto, que otras veces han sido personas con vínculos muy directos, muy cercanos a partidos políticos. Si no, tenemos el caso de la expresidenta Villagrán, que tenía un vínculo, incluso hasta señalamientos ahí un poco más directos. Yo recuerdo un caso que era el del vocal de ese entonces del Tribunal Supremo Electoral, que la hacía de presidente cuando ella no estaba,
que llegó al mitin de Libertad Democrática Renovada y resulta que él está ahí como miembro del partido haciendo apuntes de apenas unos meses de haber salido del Tribunal Supremo Electoral. O sea, cómo cambiar esa dinámica va a ser complicado, pero debemos de estar vigilantes, por supuesto. Y también quisiera saber de parte de ustedes, o al menos en la percepción que ustedes tienen, si van a surgir nuevos liderazgos para las próximas elecciones, liderazgos tal vez, nuevas organizaciones auténticas, legítimas. Yo lo veo difícil porque tenemos una historia, la historia reciente de Guatemala es, bueno, salimos de una guerra civil, todavía tenemos una rivalidad donde si alguien piensa distinto sos comunista, si no sos extrema derecha, fascista o qué sé yo. Entonces, el costo de nuevo liderazgo que sea auténtico es demasiado elevado en cuanto a ataques que se reciben. Aparte de eso, todavía no tenemos costumbre de organización. Y por ahí surgen organizaciones, pero la pregunta es, si queremos transformar la historia, si queremos hacer una Guatemala distinta, esa Guatemala tendría que salir a partir de aquellos que nunca han sido incluidos. O sea, hay que ver a la historia que el gran porcentaje de la población que nunca fue incluida. Y esa gente hoy está representada por alguno de esos movimientos que están surgiendo o no. O sea, miramos reuniones de Fundesa con algunas personas de figuras que son tradicionalmente vinculadas a la izquierda, pero siempre seguimos viendo que no hay campesinos o no hay indígenas, o sea, la mayoría de la gente de este país. O sea, hay una desconexión, sino que siempre es un trato entre élites, que podemos ser de izquierda, podemos ser de derecha, pero somos élites, o sea, al final de cuentas, y siempre dejamos de lado a la masa, pues, o sea, a las mayorías de la población. Y ahí es donde está el problema. Y esas reformas a la ley electoral simplemente no pasan por eso. Y esa es la lucha que tenían los diputados, ¿no? ¿Cómo mantenemos el poder nosotros para manipular, cuando la lógica que deben de haber usado al pensar en la reforma es cómo hacemos que la gente que siempre está excluida pueda participar? Entonces, bajo ese esquema, liderazgos pueden haber, que se puedan manifestar, yo no lo veo. Bueno, y que tampoco es como mucha garantía, si no vemos el caso de Convergencia, que finalmente llega al Congreso de la República y poco puede hacer en un sistema tan cooptado como es el Congreso. A ver, bueno, también Convergencia tuvo sus problemas desde el nacimiento, o sea, tampoco es que ya el Congreso los apachó. No funcionaba necesariamente así el tema con Convergencia. Pero estás hablando de gente que no había participado activamente. Desde en luego, política y que creo que es una voz interesante la de Sandra Morán en el Congreso. Veo poco proactivo el Locadio Huracán, y el diputado Álvaro Velázquez pues llamaba mucho la atención. Creo que es sano que hayan voces distintas, pero tampoco hay que valorar a Convergencia como organización política, y más por las participaciones individuales. Yo creo que es difícil esperar que venga un gran liderazgo político que venga y rescate al país, que es un poco los deseos que tienen algunos guatemaltecos con esa nuestra visión cuasi mesiánica. Creo que es interesante ver qué va a pasar con Somos, con Semilla, con el partido que está fundando Codeca, que, insisto, no puede estar o no de acuerdo con sus posiciones políticas. A eso iba, me preocupa de alguna manera que la derecha sigue sin cuajar ideológicamente, y creo que en estas elecciones de 2019 sí vamos a tener discusiones ideológicas. Entonces no veo una representación fuerte de la derecha para que haya, de una derecha que pueda debatir por lo menos. Bueno, estaremos expectantes de qué es lo que pueda venirse para este nuevo proceso electoral. Aine, muchísimas gracias por acompañarnos. Soto, Carol, como siempre, bienvenidos. Muchísimas gracias a usted en casa por ver Panorama Político. Les recuerdo que se queda en la programación de Guatevisión. Mañana la edición dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.